fármaco, pero como todavía debemos 2 sesiones, entonces, pues no atrasarnos en los procesos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la guía número 2. Entonces, alguien que por favor me lea la guía número 2, el caso clínico, por favor. Sí, hola, profe, yo la quiero leer. Ok. Listo. Entonces, el caso es que al servicio de urgencias acude don José Marulanda, quien trabaja como tendero, en compañía de su esposa y una de sus hijas, las cuales se ven muy ansiosas por el estado de salud de don José, quien tiene 56 años y es oriundo de Finlandia, Quindío. La esposa le refiere que su esposo lo trajeron porque está con un fuerte dolor en el pecho y muy asfixiado. Don José tenía un cuadro de dolor precordial opresivo desde hace 3 horas que inició en la madrugada mientras estaba durmiendo, irradiado por el brazo izquierdo que se mantiene constante, bastante intenso, acompañado de disnea intensa en reposo, que le impide asumir posición horizontal, sudoración fría y náuseas. Además, logramos establecer que nuestro paciente venía desde hace 3 años presentando dolor similar ocasional asociado a esfuerzos. Se calmaba con el reposo y duraba menos de 5 minutos, presentándose 1 o 2 veces al mes, por lo que no le había puesto cuidado. También presentaba disnea progresiva hasta grado 3 desde hace 1 año y ortopnea hace 2 meses que le obligaba a dormir con 3 almohadas, pero que él consideró problema de la edad. Hace 2 semanas con edema en miembros inferiores hasta las rodillas. El paciente tenía como antecedentes personales de importancia hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años, para la cual toma captopril 25 miligramos al día, irregular y tabaquismo de 15 paquetes año, aunque se jactaba de no tener necesidad de visitar al médico. En cuanto a sus antecedentes familiares, si su padre había muerto a los 55 años por un infarto, su madre vivía en Armenia y era sana. El paciente tenía los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 20, tensión arterial 90/55, con un pulso simétrico, regular, débil, alternante. Había edema con fobia en sus miembros inferiores. Tenía un impulso apical en séptimo espacio intercostal izquierdo con línea axilar media de 10 centímetros de diámetro, no sostenido, hipodinámico, con impulso paraesternal izquierdo inferior, impulso cefalocaudal epigástrico, impulso paraesternal izquierdo superior. Nuestro paciente tiene un RD1 o S1 de baja intensidad con desdoblamiento. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Fue el compañero el que se desconectó? Sí, profe. Sí, Bueno, listo. Hasta ahí, entonces tenemos claro que es un paciente que presenta un dolor torácico y que tiene 2 características. Un dolor torácico que es con el esfuerzo, pero a la vez es un dolor torácico que súbitamente inició en reposo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de dolor torácico que nos hace consultar a urgencias. Entonces, en el dolor torácico en urgencias, uno puede tener unas causas que son primarias cardiovasculares, y es que el origen sea secundario a una patología cardíaca, en donde tenemos los síndromes coronarios agudos, que se dividen en varios que luego más adelante veremos. Tenemos la pericarditis aguda, la inflamación del pericardio, tenemos la miocarditis aguda, que es la inflamación del miocardio, las crisis hipertensivas, las cardiopatías por estrés, las arritmias de alta velocidad que llaman taquiarritmias, las estenosis aórticas, las fallas cardíacas severas, los síndromes aórticos, como lo vamos a ver más adelante, el embolismo pulmonar y algunos golpes pulmonares como la contusión cardíaca. Perdón, pulmonar no cardíaca. Pero tenemos también causas no cardiovasculares, en donde no tiene nada que ver el corazón, sino otras estructuras del mediastino, como por ejemplo el espasmo esofágico por la esofagitis o el reflujo gastroesofágico, las úlceras pépticas, la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, inflamaciones de la pleura,
los golpes en el tórax, las costocondritis, que es la inflamación de las articulaciones costocondrales, los daños cervicales, discales o torácicos que pueden llevar a dar neuropatías, el herpes zóster o incluso dolores psicógenos. Entonces, la gama de posibilidades en dolor torácico es muy amplia y eso hace que deba tener uno una muy buen olfato clínico para poder saber uno hacia dónde va. Y cuando uno ve en este estudio en donde tratan las 10 primeras causas de dolor torácico en urgencias basados en edad, miren que aquí tenemos un grupo que es entre 18 y 44 años, que es lo que se denomina adulto joven. Y aquí tenemos, por ejemplo, la de mayor de 80 años, que llama mucho la atención. Miren que la primera causa de dolor torácico en cualquiera de los grupos de edad que estamos viendo es dolor torácico no específico. Y la razón es que muchos de los pacientes que llegan a urgencias se quedan sin diagnóstico frente al dolor torácico que consultan. Y es porque muchas veces descartamos las causas más peligrosas y damos salida al paciente. Y el paciente puede autorresolver su dolor torácico sin necesidad de ninguna intervención. Pero miremos el segundo, y es que entre 18 y 44 años la segunda causa es una respiración dolorosa, puede ser luego un dolor abdominal, luego vienen patologías del hueso y del músculo esquelético, luego viene la ansiedad, las contusiones y mucho después viene la patología cardiovascular. Entonces, perdón, la edad me está diciendo que es más probable que mi dolor torácico sea de una patología no cardiovascular que una cardiovascular. Pero cuando ya nos vamos a más de 80 años, miren que la segunda causa inmediatamente es la aterosclerosis coronaria y es la formación de placas a nivel de las coronarias. Luego sigue la falla cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la neumonía y ya de ahí las otras causas que serán las principales entre 18 y 44 años. ¿Qué nos dice esto? Cuando se nos presente un paciente en urgencias y sea nuestro primer abordaje, lo primero que tenemos que saber es, y es lo que vamos a aprender en esta clase, es caracterizar semiológicamente el dolor torácico. Y eso es vital. Pero un factor a tener en cuenta, por favor, cuando ustedes se enfrenten a ese paciente, es miren el grupo etario del cual hace parte, porque eso les puede orientar hacia cuáles posiblemente son las etiologías del dolor torácico de su paciente. Y cuando nos encontramos, vamos a ver que lo más importante en dolor torácico es la historia clínica. Porque solamente con historia clínica vamos a hablar de un primer concepto y es de la probabilidad de que el dolor torácico sea de alto riesgo o de bajo riesgo para síndrome coronario. Entonces, permítame un segundo, ya. Entonces, ¿quién me puede decir? Vamos a ver aquí la lista. Documentos, grupos. Bien, Ángela Perlaza. ¿Está? Ángela. ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, profe. Sí. Listo. Sí, Entonces, profe. Ángela no está. Sí, sí estoy. ¿Me escuchan? Ah, entonces, ¿por qué no contesta, Ángela? Qué pena. Bueno, Ángela, si yo me presento un dolor torácico urgencias, si yo me presento, permítame un segundo. Entonces, si yo me presento al servicio de urgencias con un dolor torácico, ¿cuáles son las características que a mí me darían riesgo de que ese dolor torácico es peligroso? ¿Podría ser que se acompañe de palpitaciones? Bueno, ¿qué más? Dame cosas más importantes. Ok, que...
Bueno, alguien que le ayude al grupo. Andrea Erazo. Andrea. ¿Está Andrea o no? ¿No está? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver, muchachos, que el dolor torácico, hay unas características que le dan riesgo. Y vamos a ver que lo más importante, y ustedes van a ver que en urgencias la gente quiere descartar, es que el dolor no sea por un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, o lo que llamamos los síndromes coronarios agudos. Ya ahorita hablaremos de cómo son la clasificación del síndrome coronario agudo. ¿Qué es síndrome coronario agudo? Que de manera aguda se haya tapado una arteria coronaria y eso haya llevado a una lesión del miocardio. ¿Listo? Entonces, miren que en este estudio trataron de ver cuáles eran las características de mayor riesgo. Y ustedes aprenden algo por las series, las novelas, lo que ustedes sea que vean. Y es que cuando a una paciente le duele el pecho y le duele el brazo izquierdo, el paciente tiene alto riesgo de que se esté infartando. Y así le dicen a usted los abuelitos y así lo dicen los tíos, ¿cierto? Pero miren que hay unas características que le dan mucho más peso. Entonces, la radiación a ambos brazos. Mire que tiene un likelihood ratio de 2.6, con una muy buena especificidad, 96%. Que el dolor sea similar a un evento coronario previo. Y es que si el paciente ya se infartó, yo le pregunto, ¿el dolor que usted tiene ahora es parecido a cuando se infartó la vez pasada? Si la respuesta es sí, le aumenta bastante la probabilidad. Si el dolor cambia en patrón en las últimas 24 horas, y es que el dolor es cambiante, también le da un peso. Profe, qué pena una pregunta. Sí, claro. Con la radiación de los dos brazos, pero no es más preocupante igualmente hacia el lado izquierdo. Mire que es mucho más probable cuando se irradia, y mírelo aquí, radiación en el brazo izquierdo. La likelihood radio es de 1.3, pero en ambos brazos es de 2.6, casi el doble de probabilidad cuando se irradia ambos brazos. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Tenemos las características de dolor torácico típico. ¿Y cuáles son las características del dolor torácico típico? Que es la que les enseñan a ustedes en semiología. Cuando el dolor torácico es opresivo, cuando el paciente usted le dice, usted siente como si alguien se le sentara encima, como si algo le estuviera presionando el pecho. También está la característica típica de que el dolor se acompañe de síntomas neurovegetativos. Y es que el paciente presente diaforesis, palidez, náuseas, vómito por sobreestimulación del sistema parasimpático. Luego tenemos que empeore con el ejercicio, un likelihood ratio de entre 1.5 y 1.8. Que se irradie otras zonas como el cuello o la mandíbula, también le dan alta probabilidad. Y miren que más abajo queda la radiación al brazo izquierdo y la radiación al brazo derecho. Entonces, en resumen, doctores, miren que no solamente la irradiación al brazo izquierdo es la que les da riesgo. Las características que les da riesgo es que sea un dolor opresivo, que se irradie a cualquiera de los brazos, que se irradie hacia cuello, que se irradie hacia mandíbula, que se acompañe de síntomas neurovegetativos, que sea similar a un evento coronario previo cuando el paciente ya ha tenido un infarto, o que incluso... Profe, qué pena. Sí. Qué pena. ¿Qué pasa, digamos, cuando el paciente empieza a tener este sabor como a hierro en la boca? ¿Eso tiene alguna escala, alguna significancia? No, ninguna. Muchas veces el sabor a hierro es porque el paciente tiene intolerancia a ciertos medicamentos. Hay medicamentos que generan ese sabor a hierro. 2, está el sangrado digestivo, y es que hay pacientes que pueden tener esofagitis o sangrado a nivel del esófago que irritan a nivel gástrico y el paciente siente el sabor a metal, pero no tiene nada que ver con síndrome coronario agudo. Profe, otra pregunta.
Ajá. Ahí hablan de que se hace peor el dolor con el ejercicio, pero uno de los síntomas no es también que el dolor no se dé en el reposo. Claro, pero entonces ya vamos a hablar de los diferentes tipos de síndrome coronario. Pero ya de por sí que el ejercicio, que el dolor empeore con el ejercicio le da puntos para síndrome coronario agudo. Ya vamos a ver cómo se comporta cada uno de los síndromes. Pero aquí estamos hablando desde probabilidad, alta Profe, una probabilidad. pregunta. Ajá. Cuando te referías a tipo cambiante en las 24 horas, ¿podrías darme un ejemplo? Que eso no me quedó tan claro, por favor. Un paciente que empiece a tener dolor, disminuye, luego aumenta, disminuye, luego aumenta. Que no sea permanente su Gracias, profe. intensidad. Profe, es que yo tengo una duda. Es que algunos de los criterios que hay aquí, pues se mencionan en la caracterización de anginas y pues no todas las anginas desencadenan eventos coronarios. Entonces, ¿cómo sabe uno dónde trazar la raya para caracterización de anginas y no para evento coronario? ¿Qué es la definición de angina, doctora? ¿Cuál es la Pues, definición de angina? yo tengo entendido que se habla de dolor torácico, pero me refiero porque cuando se vio, pues digamos, en caso vascular, la caracterización de anginas. ¿En la qué, perdón? En la rotación cardiovascular, que hay como una Ajá. caracterización de angina típica y atípica, y Ajá. el dolor torácico no anginoso, Ujú. pues se mencionan una serie de criterios que se encuentran aquí, que Bien. es pues la irradiación a cuello, a mandíbula, a brazo, Ujú. también pues la cuestión de que hay pues una mejora con el Ujú. reposo. Entonces eso me causó curiosidad porque como los criterios de la angina se encuentran aquí. Porque, doctora, todo tiene que ver. La angina es un tipo de dolor torácico. Es un dolor torácico precordial, ¿sí? Hay angina típica y atípica. Las características de la angina típica le dan a usted alta probabilidad de presentar un síndrome coronario agudo. Pero mire que las características del dolor le dan una probabilidad inicial, ¿sí? Cuando usted habla de angina no típica, es un dolor torácico que no tiene estas características y que presentan baja probabilidad para síndrome coronario agudo. Entonces, las características típicas o atípicas de la angina, lo que le dicen a usted es la probabilidad de que ese dolor torácico sea o no por un síndrome coronario agudo. ¿Sí le queda claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, miren que la historia clínica me va a dar una probabilidad y es, a mí el paciente me llega con dolor torácico, evalúo Profe, las características. Sí, profe, qué pena. ¿Será que lo puede repetir? Es que la verdad, pues no me quedó tan claro lo de la angina y lo que acaba de decir la compañera. No me quedó muy claro. ok. Entonces, angina es la angina que es un dolor de pecho, que es lo que llamamos angina, dolor de pecho. Entonces, esa angina puede ser típica o atípica. Típica es que presente estas características de riesgo que estamos hablando. Cuando la angina es típica, presenta estas características de riesgo, mi probabilidad de que ese dolor torácico sea por un síndrome coronario agudo es alta. Pero si mi angina, mi dolor de pecho, no cumple características de riesgo, o lo que llamamos angina atípica, posiblemente mi dolor torácico tiene baja probabilidad de que sea secundario a un síndrome coronario agudo. Y posiblemente son a otras etiologías diferentes. ¿Por qué? Porque la principal patología que yo debo descartar cuando un paciente llega por urgencias es síndrome coronario agudo. ¿Claro? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto me va a dar una probabilidad. Entonces, vamos a ver que esa probabilidad de isquemia es lo mismo, lo pudiéramos poner en esta gráfica, en donde esas características de riesgo, y es que sea central, que sea opresivo, que sienta como un peso, como un apretón en el pecho, que sea relacionado al estrés, que sea retroesternal, le da una alta probabilidad de ser por un síndrome coronario agudo. Pero un dolor que sea punzante, que sea más pleurítico, que cambie con la posición, que sea más quemante, que no tenga las características de riesgo, le quita la probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Entonces, mi primera
recomendación, doctores, es que párense desde la clínica del paciente para que ustedes vean la probabilidad de eso. Y después de que ya nos paramos en la probabilidad, nos paramos en el riesgo. Y el riesgo, ¿qué nos dice? Listo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a síndrome coronario agudo? Pues está que el paciente ya tenga una enfermedad de la vasculatura arterial en otros lechos, por ejemplo, que tenga un problema en las arterias de las piernas o que le haya dado un evento cardiovascular previo, que haya tenido un infarto previo, que tenga diabetes, que le haya dado una enfermedad cerebrovascular o lo que llamamos ACV isquémico, que sean hombres que sufran de los lípidos, que sean hipertensos, que consuman tabaco, que tengan una historia familiar de enfermedad coronaria, obesos o una cirugía cardíaca previa. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Llegan a urgencias dos pacientes. Llega un paciente joven de 28 años con un dolor torácico opresivo que se irradia a hombro, a brazo izquierdo y a brazo derecho asociado a disnea y diaforesis. Cuando ustedes lo interrogan, no tiene ningún factor de riesgo, es completamente sano. Y al otro lado se presenta un señor de 70 años con un dolor punzante que se exacerba al respirar, no se irradia, no presenta síntomas neurovegetativos, pero es diabético, hipertenso, le dio un ACV isquémico hace 3 años y tiene enfermedad arterial periférica. ¿Cuál de los dos creen que posiblemente curse por un síndrome coronario agudo con mayor probabilidad? No escriban que no veo, por favor. El anciano, no, profe, por los factores de riesgo. El anciano. ¿Quién opina algo diferente? Paciente de 28 años. Pues doctor, ¿Por es qué? que depende de si el paciente de 28 años metió, no sé, por lo menos cocaína. No, profe, yo creo que es el paciente de 28 años porque la probabilidad más alta como tal, pues las características que tenga el dolor, no como tal los factores de riesgo. Estos son como un plus. Muy bien. Entonces, doctores, yo les dije que ustedes primero se paran desde la probabilidad. El paciente que es más probable que tenga un síndrome coronario agudo es el paciente joven, porque su dolor es netamente típico. Así el paciente esté joven, así el paciente no tenga ningún factor de riesgo, doctores, ya tiene una probabilidad alta. Los factores de riesgo, como dijo la doctora, son un adicional que le apoya. Pero el señor que tiene un dolor pleurítico, que no tiene ningún tipo de características de riesgo, así tenga muchos factores de riesgo, posiblemente pueda ser una neumonía o pueda ser un derrame pleural, puede ser otra cosa. Pero siempre, doctores, párense desde la probabilidad. Siempre la historia clínica, la interrogatorio es el que les va a decir la probabilidad. Y usen los factores de riesgo para llenarse de motivos para dar una causa. Y la doctora tiene, creo que fue una doctora o un doctor que dijo ahorita que el paciente puede haber consumido cocaína. Por supuesto, existen infartos relacionados a cocaína. O yo le puedo decir que yo puedo tener una enfermedad autoinmune donde mis linfocitos ataquen mis coronarias y me generen un trombo. O puedo ser que yo tenga una enfermedad de la coagulación y forme trombos espontáneos en las coronarias. O puede ser un infarto por marihuana. O muchas causas. Entonces miren que no los factores de riesgo son un adicional. Y eso es una de las enseñanzas que quiero que les queden. Párense desde la probabilidad del dolor de sus pacientes. Y miren que el examen físico también les va a ayudar como los factores de riesgo. Si el paciente está hipotenso, si tiene crépitos gruesos, si está taquipnéico, si está taquicárdico, las 4 características le aumentan la probabilidad de que tenga un dolor torácico, de que sea un síndrome coronario agudo. Pero miren esto, que el dolor torácico se asocie se reproduzca por la palpación. Y siempre se ha dicho que cuando el dolor se reproduzca al palpar una estructura musculoesquelética del tórax, seguramente no es un dolor torácico. Pero, esto fue un estudio del JAMA donde salió esto. Hay otros artículos donde se ha demostrado que
hasta un 20% de los infartos de miocardio, los síndromes coronarios agudos, el dolor se reproduce a la palpación. Entonces, ojo, no quiten la probabilidad. Si ustedes están convencidos que su interrogatorio les da alta probabilidad, así el examen físico se lo reproduzca el dolor, ustedes se paran desde la probabilidad y hagan todos los algoritmos diagnósticos que vamos a aprender acá para poder diferenciar las características de los dolores torácicos de sus pacientes. Entonces, vamos a hablar de que esa era la primera causa que uno necesita descartar, ¿cierto? El dolor torácico, el síndrome coronario agudo. Pero las tres, vamos a identificar que en urgencias hay tres causas que son las peligrosas, las que amenazan la vida de los pacientes cuando llegan a urgencias y que ustedes deben sí o sí descartar. El primero son el infarto agudo de miocardio. Ya vamos a ver qué es la diferencia entre síndrome coronario agudo e infarto agudo de miocardio. El otro es el tromboembolismo pulmonar y el tercero se llama la disección aórtica. Todos los vamos a ver. El primero es el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario agudo ya ustedes ya lo saben diferenciar. ¿Y cuál es? Es el dolor torácico típico. Mírenlo. El paciente se asocia al examen físico de diaforesis, taquipnea, taquicardia, hipotensión, crépitos, incluso se puede encontrar un S3, ¿sí? O el examen físico puede ser completamente normal. Por eso el examen físico no me descarta síndrome coronario agudo. Por eso nos paramos desde la probabilidad del interrogatorio. Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo, doctores? Vamos a recordar un poquito de anatomía. Entonces, recuerden que este es el corazón, ¿sí? Si no lo recordaban. Entonces, aquí tenemos el tronco de la coronaria izquierda y ese tronco de la coronaria izquierda se divide en dos. La descendente anterior, que la pueden ver aquí, y la circunfleja. Esto que ustedes están viendo acá se llama una coronariografía. Se pone contraste por una arteria y se pintan las arterias coronarias. Y por acá tenemos la coronaria derecha, que me da la marginal y la descendente posterior. ¿Listo? Anatomía básica. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van envejeciendo o cuando tienen malos hábitos alimenticios o cuando son obesos o todas estas cosas? Este es el corte transversal de una arteria coronaria. Y miren que a medida que ustedes van teniendo todos estos factores de riesgo, la coronaria va generando ateroesclerosis y se va llenando de grasa esa capa media. Tanto que puede haber que quede de un lumen así de grande a quedar un lumen así de chiquito. Y los pacientes, entonces, ¿qué pasa? Esos miocitos que estaban alimentados por esa coronaria, pues van a empezar a tener una hipoperfusión porque no va a llegar suficiente sangre al nivel distal. Y eso lleva a que los miocitos tiendan a sufrir y por eso presentan dolor. Entonces, la razón de que el corazón duela cuando a mí se me está tapando un vaso es porque no me llega suficiente sangre al miocito y el miocito sufre. Ahora, esto es un cambio que demora mucho tiempo, ¿sí? Pasar de una aterosclerosis leve a una aterosclerosis severa. Y esto, doctores, vamos a verlo en un cuadro clínico. Y es que si yo estoy parado en una aterosclerosis leve, muchachos, imagínense que yo estoy aquí sentado. La perfusión de mi coronaria es perfecta. Ahora, imagínense que yo hago ejercicio. Voy a jugar un partido de tenis. ¿Qué pasa con la irrigación de la coronaria? Pues no va a haber problema, porque a pesar de que el corazón me va a demandar un poco más de perfusión, pues la coronaria está destapada. Ahora parémonos aquí, donde hay este pedacito, estoy perfundiendo mi corazón. Pero ¿qué tal si yo me pongo a jugar tenis y mi corazón empieza a latir más rápido y demanda mucho más esfuerzo? Ahí sí van a empezar a sufrir mis miocitos y ese es el paciente que les hace el dolor torácico solamente con el esfuerzo. Y es porque el paciente solamente presenta síntomas cuando yo pongo en esfuerzo a mi corazón que hace que se sienta o se haga representativa esta obstrucción coronaria.
¿Listo? ¿Qué es lo que le pasó a nuestro paciente inicialmente? Cuando hacía actividad física, le empezaba a doler el corazón. Y es porque esta obstrucción se hace hemodinámicamente considerable cuando el paciente demanda mucho más esfuerzo a su corazón y no puede perfundir muy bien los miocitos. Ese es un escenario. Pero resulta que esas placas, muchachos, de colesterol pueden estar de ese tamaño. Miren que yo tengo un muy buen lumen. O sea que estaría como en esta fase, ¿cierto? Pero estas placas son muy frágiles y la placa se puede romper. Y al romperse la placa, miren muchachos, perdón un segundo, esa placa al romperse se abre y hace que se expongan los factores de la coagulación y rápidamente esa placa que solamente estaba obstruyendo un 30%, forme un trombo enorme y ese trombo obstruya de manera aguda el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y miren, y aquí es, entonces este es el proceso de la aterosclerosis. Yo voy formando células espumosas, eso ustedes ya lo vieron ahorita en patología, y la placa se puede romper. Y al romperse las plaquetas y los factores de la coagulación, se empiezan a adherir a estas zonas y forman un trombo enorme que obstruye agudamente la coronaria. Este es el paciente que está tranquilo sentado, dando clase como yo, y súbitamente le duele el pecho. ¿Estaba haciendo algún esfuerzo físico? No. Entonces, ¿por qué hizo dolor? Porque súbitamente esta placa de colesterol que teníamos, placa aterosclerótica que teníamos en la coronaria, se rompió y formó un coágulo que obstruyó de manera aguda la circulación de la coronaria. Esto es lo que denominamos síndrome coronario agudo. ¿Por qué síndrome? Síndrome, suma de signos y síntomas, coronario por la obstrucción de la coronaria, agudo porque se da súbitamente y se atribuye a la ruptura de la placa aterosclerótica y la formación del trombo. En cambio, ¿este paciente es agudo? No. Esto es lo que llamamos síndrome coronario crónico, que es el paciente que solo desarrolla síntomas cuando se pone a prueba el corazón porque la obstrucción coronaria es tan severa que solo presenta síntomas al esfuerzo. ¿Les queda claro? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Por lo menos ahí que vemos las imágenes histológicas, usted está parado en concéntrica. Pues Sí. entiendo que ahí el lumen está en el centro, pero en la de la derecha, que es la excéntrica, sería como que el lateroma se forma como en un polo. Se lateraliza, pero sigue obstruyéndose en ambos. Ya, ahí el lumen es pues, como ese techo blanquito. Aquí está. Listo, profe. Miren lo que aquí está, calcificación. Todo esto es un core lipídico y esto son células inflamatorias. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces ya saben fisiológicamente qué diferencia hay entre el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. Ahora lo vamos a ver por diagnóstico, pero ya fisiológicamente ustedes saben qué está pasando en el corazón cuando el paciente tiene solo dolor al esfuerzo físico o cuando presenta dolor en agudo, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando a mí se me tapa una coronaria? Y vamos a hablar del síndrome coronario agudo, muchachos, agudo, que es el que va a ir a urgencias. Entonces, voy a hacer un cortecito en el corazón y les voy a mostrar ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, imagínense que se me tapó la coronaria. Entonces, vamos a sufrir 3 fases ese miocardio. Una fase inflamatoria, que va a ser de muerte del cardiomiocito, un aumento en la adhesión de moléculas de adhesión, una infiltración neutrofílica, un reclutamiento monocitario y una secreción de citoquinas proinflamatorias. Luego esa zona que está isquémica va después, y ahorita vamos a ver la diferencia entre isquemia y necrosis, va a formar una zona que fue la que dejó de llegarle sangre, forma un infarto.
Y esa zona sufre una fase proliferativa, y es que resuelve la inflamación, pero hay una polarización de los macrófagos hacia un fenotipo reparativo. Proliferan los miofibroblastos y hay un depósito de colágeno. Y miren qué pasa con esa zona, con ese miocardio. Resulta que esa zona se adelgaza porque se vuelve una cicatriz, como si ustedes sufrieran una herida en la piel. Y esa herida en la piel, ¿qué pasa? Una costra y luego queda una cicatriz. Pues así pasa en el miocardio. Hay un depósito de matriz extracelular, hay quiescencia de los miofibroblastos, fibrosis de toda esa zona, y eso hace que un ventrículo que era robusto, grueso y que contraía muy bien, queda siendo fofo, débil, con una gran cicatriz que disminuye su capacidad contráctil. Entonces miren que ese ventrículo que contraía súper bien ya no lo va a hacer muy bien. Y esas zonas de inflamación temprana, proliferación y reparación y maduración están guiadas por unos patrones de inflamación guiados por ciertas citoquinas y por ciertas células, en donde en la inflamación temprana vamos a tener más neutrófilos y monocitos proinflamatorios. En esa fase de proliferación y reparación tenemos unos CD4 y unos CD8, pero que en esa zona, desde esa parte, perdón, de formación de cicatriz, tenemos realmente una reinfiltración por monocitos y macrófagos y sobre todo de fibroblastos, que son los que van a favorecer la formación de la cicatriz. Entonces, muchachos, les voy a mostrar algo y esto es un ecocardiograma. Un ecocardiograma es, yo le pongo gel a mi paciente sobre el pecho, le pongo una sonda de ecografía y puedo ver cómo se mueve el corazón de mi paciente. Entonces vamos a ver esto. Perdón, yo trato. Eso. Ahí lo ven mejor. ¿Lo ven sin escucharlo? Sí, profe, no se escucha, pero... Profe, no se escucha. Ok. Pero sí se ve pues moverse. Profe, Bien. ahí los ventrículos estarían hacia arriba. Qué pena. Espérese, doctor. Te vea. Este es el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho. Aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Cierto? Entonces miren cómo tenemos un corazón robusto que se contrae. Vamos a volver a verlo. En donde no tengo ningún problema. Donde... donde realmente no veo ninguna dificultad. ¿Listo? Dejemos que termine el video para que veamos el siguiente y lo puedan comparar. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un corazón que se infartó. Miren ese corazón, dilatado seguramente por una cicatriz y que se contrae muy lentamente, muy poquito, muy fofo, sin fuerza. ¿Por qué? Porque ese miocardio que tenía la capacidad de contraerse con fuerza pierde esas capacidades fisiológicas porque su tejido ha sido reemplazado, sus miocitos han sido reemplazados por colágeno, por fibrosis, y hace que ya no pueda tener la capacidad de contracción que tenía en el pasado. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, muchachos, la diferencia. Ya te hablamos de síndrome coronario agudo. Ya sabemos síndrome coronario agudo. Vamos a ver cómo se diferencia o cuáles son los diferentes síndromes coronarios agudos. Entonces, vamos a empezar por dos conceptos, muchachos. El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST versus el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, la diferencia del infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST es literalmente una diferencia electrocardiográfica. Y es que mi paciente inmediatamente llega al servicio de urgencias y yo considero
que tiene una alta probabilidad de síndrome coronario agudo, lo primero que debo hacerle a mi paciente es un electrocardiograma. ¿Listo? Y vamos a recordar un poquito qué se ve en el electrocardiograma. Entonces recuerden que tenemos una primera onda que se llama la onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas. Tenemos un segmento QRS, que es la despolarización ventricular. Un segmento ST más contracción del ventricular. Y una onda. Profe, se le está cortando. De la retícula, mostrando algo de una toda la imagen se le cortó. ¿Aló, me escuchan? Sí, pero ¿puede repetir, por favor? Ok. Entonces les estaba diciendo que tenemos una onda P, que es la despolarización auricular, un QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, y una onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, miren que entre el QRS y la onda T tenemos este segmento que se llama el segmento ST. ¿Listo? Entonces, llegó mi paciente con dolor torácico. ¿Yo cómo sé que mi paciente tiene o no elevación del ST? Con el electrocardiograma. ¿Y qué voy a ver yo? Esto es lo que se llama una elevación del ST. Miren, la onda P es exactamente igual. Yo arranco con mi QR normal, pero donde yo debería descender a una S y luego llegar a mi T, tengo una elevación completa del segmento, donde acá está la onda T y esta es la elevación del ST, lo que muchos llaman el signo de la bandera. Esta elevación del ST, si se ven en al menos 2 derivadas del electrocardiograma, y el dolor de su paciente ustedes consideran que es de alta probabilidad, se denomina infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Listo? Entonces vamos a volver a esto y es que miren que cuando se tapa una coronaria y hay elevación del ST, miren este ST elevado, posiblemente lo que está ocurriendo es que todo el grosor del miocardio que estaba irrigado por la arteria que se tapó, en ese momento entra en isquemia. Y ya vamos a ver qué significa isquemia, pero ya hay un compromiso total del ventrículo, del grosor del ventrículo. Ahora, si yo tengo una obstrucción de la coronaria, pero le hago un electro y mi paciente no tiene elevación del ST, posiblemente la isquemia no está comprometiendo todo el espesor del ventrículo, sino la parte que más sufre de hipoperfusión. ¿Y por qué creen que la zona más profunda del corazón, no la más superficial, es la que sufre? Porque recuerden que el vasito va por acá encima y va enviando ramas hacia la profundidad del corazón. Si a mí se me tapa el vaso más grande, la zona que más va a sufrir es la más profunda, porque es a donde más lejos tendrían que ir los vasos. Entonces, esta zona es finalmente la que más sufre. Entonces, la diferencia entre el infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST la da el electrocardiograma, que ya ustedes saben. Entonces, cuando a ustedes les llegue un paciente con dolor torácico, el dolor torácico sea de alta probabilidad, háganle un electro. Si el electro muestra elevación del ST, tenemos un diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST y ya tenemos diagnóstico. ¿Listo? Hasta ahí, hasta ahí. Ya ahorita me meteré con no ST, angina inestable, todo. Pero hasta ahí, ¿les queda claro infarto agudo de miocardio con elevación del ST? Sí, profe. Sí, profe, usted ahorita decía que hay que encontrar ese signo de la bandera en 2 derivaciones. Sí. ¿Por qué? Si yo la encuentro en uno, ¿qué significa? Porque En una recuerden que eso lo vamos a ver cuando ya roten en medicina interna formalmente, que el hallazgo en una sola derivada no es clínicamente significativo, porque una sola arteria
usualmente afectaría, irriga al menos dos zonas que son representadas por dos derivadas. Entonces, si yo tengo afectada una arteria, al menos de esto debo afectar en el electrocardiograma dos derivadas, que es lo que representaría el territorio irrigado por ese vaso. Si es en un solo derivada, entonces puede ser un problema en los cables o algún problema. Pero por eso, si yo es un problema coronario, al menos dos derivadas contiguas debo estar afectando, porque ese es el territorio representado del corazón, del vaso, perdón. Profe, justamente ahí va mi pregunta también. Contiguas, o sea, es requisito, por ejemplo, si son dos o más derivadas que no necesariamente estén, digamos, juntas, no va a tener importancia, así sean Entonces, varias. por ejemplo, esto es más avanzado, pero bueno, imaginemos algo. B1 y B2, que son las derivadas precordiales, ven la cara septal del corazón, ¿cierto? Sí. En cambio, B4 y B5 ven la cara lateral del corazón. Las dos zonas son, las dos primeras derivadas son irrigadas por un vaso. Las B4 y B5 son irrigadas por otro vaso. Imagínense que yo tuviera una elevación del ST en B1 y en B6. Entonces tengo los dos solamente. ¿Ustedes pensarían que cuál vaso tengo tapado? Vale, a mí se me pueden tapar los dos vasos, la descendente anterior y la circunfleja, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Qué diapositiva está presentando? La de un corazón como en fragmentos para mostrar isquemia. Ah, ok. Entonces, si ustedes imagínense eso, si yo les dijera cuántos vasos tiene tapados, pues realmente ustedes dirían, pero ¿por qué si tengo tapado la descendente anterior solamente elevo en B1? O si tengo tapada la circunfleja, tengo elevado en B6. Entonces, yo puedo tener varias derivadas con elevación del ST, pero recuerden que para que un vaso se esté comprometido, al menos debe elevar dos derivadas contiguas que me confirmen que el mismo territorio irrigado por el mismo vaso es el causante de la elevación del ST. Listo, profe. Profe, pero qué pena. Pero mi pregunta es como más o menos por decir, yo sé que B1 y B2 entonces son septales. Usted nos decía, creo que es B3 y B4, entonces son izquierdas, son cavidades izquierdas. Anteriores, ajá, pared anterior. Sí. Pero, por ejemplo, si yo tengo B2 y B3, pues no aplica. Digo, si yo tengo, por ejemplo, una cara, una de la izquierda superior y otra de la izquierda inferior, no se aplica, tienen que ser como del mismo grupo, de la misma cara. Solamente. Idealmente, porque lo que yo le digo, yo puedo tener dos zonas afectadas al mismo tiempo. Yo puedo tener cara lateral y cara anterior. Pero realmente para yo decir que, por ejemplo, la cara anterior esté afectada, tienen que estar dos derivadas que involucren la cara anterior. Listo, ya entendí. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Y es relacionada, pues ya que vimos pues la diferencia entre ambos infartos con elevaciones y sin elevación, pues en el caso del que está con elevación del ST, pues digamos que es confirmatorio de una vez, pero el que no tiene ninguna elevación y que no se ve ninguna alteración electrocardiográfica, ¿nos iríamos con el diagnóstico confirmatorio sin elevación del ST solamente con la clínica? No, ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Espere que lo primero vamos a hablar del ST, ya hablamos del Vale, profe. Sí. Profe, cuando estamos hablando sobre las arterias del corazón, las coronarias, las circunflejas, y vemos la elevación del segmento ST, ¿solo usamos las derivaciones monopolares o también podemos usar las bipolares para...? No, se hablan de todas, tanto las principales como las precordiales. O sea, también hablamos de 1, de 2, de 3, ABL, ABF. Porque recuerden, todas las derivadas, todas las del electro. Ok, profe, pero pues en este caso que son contiguas, que B1, B2, la cara septal, bueno, pues cada una que sean como contiguas, pero si es de 1 y de 2 o de 2 y de 3, ¿también lo puedo considerar como contiguas o ya no, eso es aparte? No es contiguas de que estén al lado en el electro.
contiguas es que las dos irriguen el mismo territorio. Entonces, por ejemplo, D1 es más de una cara lateral izquierda. En cambio, D2 es cara inferior. Y mira que son contiguas en el electro, o sea, están al lado, pero representan caras diferentes. Cuando yo digo que son derivadas contiguas, es que las dos derivadas deben irrigar el mismo territorio. Entonces, por ejemplo, si yo veo cara inferior, usualmente está D2, D3 y la ABF. Pero si yo veo, por ejemplo, cara lateral, lo podría ver D1, B5 y B6, ¿sí? Sí, señor, muchísimas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, cuando a mí se me tapa un vaso, yo paso por varias fases. Hay una fase que se llama isquemia, una fase que se llama injuria y una fase que se llama infarto. Entonces, miren que a medida yo inicio el infarto, inicio la obstrucción de la coronaria, entonces yo empiezo a sufrir isquemia. Me deja de llegar sangre, por eso el miocardio se me pone como pálido. Pero a medida que va pasando y esa isquemia persiste y persiste y persiste, ya se me empieza a ver una lesión o injuria a nivel del miocardio, que es la parte roja. Y cuando ya pasa demasiado tiempo, ya da un infarto en el miocardio. ¿Listo? Entonces, esta es la representación visual, pero vamos a ver cuál es la diferencia en conceptos. La isquemia es una reducción del oxígeno miocárdico por menos de 20 minutos. El daño es reversible, o sea que si yo destapara la coronaria, el tejido miocárdico podría volver a su completa normalidad. ¿Y cómo lo veo yo en el electro? Usualmente la isquemia genera cambios en la onda T. Ya lo vamos a ver. La segunda fase es la injuria y es una reducción del oxígeno del miocardio por más de 20 minutos. Ojo, sigue siendo un daño reversible. Si yo destapo el vaso, puedo volver mi miocardio a la normalidad. Y normalmente la injuria ya produce cambios en el segmento ST. Y por último vemos la necrosis o el infarto propiamente dicho. Y es que en la necrosis hay una persistencia de la reducción del oxígeno durante mucho tiempo que ya lleva a un daño irreversible. Aquí, así yo destape el vaso, no voy a poder recuperar mi miocardio. Y produce normalmente alteraciones en la onda Q. Entonces, miren esto. Esta es una representación del miocardio. Tenemos el subendocardio y el epicardio. Recuerden que les dije que la zona que sufría con mayor probabilidad de hipoxia o que era más sensible a la hipoperfusión eran las zonas más profundas, o sea, el subendocardio. Y quiero que cuando estemos en esta gráfica, recordemos esto, que me regrese, que les hablé, y es que hay diferencias en cuando a mí se me isquemiza todo el miocardio, el espesor, a cuando solo se me está isquemizando la zona más sensible a la hipoperfusión. Porque así se va a diferenciar el infarto agudo de miocardio del no infarto agudo, con elevación del ST, sin elevación del ST. Entonces, esto es un electro normal. Miren lo que pasa. Una onda P, un QRS y una onda T, ¿cierto? Es un corazón completamente normal. Ahora, imagínense que hay una obstrucción de la coronaria, pero que no es tan severa. Y esa obstrucción, permítanme un segundo, doctores. Aló. Se escucha mal. Aló, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Aló? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a una obstrucción. Esa obstrucción no es total. Entonces, yo les dije que solamente está
está afectando la zona más sensible. Perfecto. Estamos apenas empezando la obstrucción, o sea que estamos en la fase de isquemia. Y yo les dije, la isquemia usualmente da cambios en la onda T. ¿Qué se ve? Normalmente en la isquemia subendocárdica, el electro da unas ondas T picudas. Compárenla con esta, donde la onda T era así, pero en este caso la onda T es alta. ¿Listo? Ahora, imagínense que la obstrucción es muy severa y afecta a todo, tanto el subepicardio como el subendocardio. En el electro, la fase de la isquemia se vería no con la T picuda, sino con la T invertida. Entonces, en los primeros minutos de que un vaso se tapa, si la obstrucción solamente no es completa, no es severa, y solo afecta la zona más sensible, da elevación de T picudas en los primeros 20 minutos. Pero si la obstrucción es completa y la compromete todo el espesor, la T no se pone picuda, sino que se invierte. Estamos hablando de isquemia, primeros 20 minutos. Ahora, imagínense que la isquemia pasó a lesión, porque pasaron más de 20 minutos. Si la lesión solamente es subendocárdica, ¿qué pasa con el ST? El ST se deprime. Y ustedes lo ven comparado con este, miren que el ST estaba planito, en este caso el ST se va abajo y se deprime. Entonces esto es lo que se llama lesión, porque ya pasaron más de 20 minutos, subendocárdica, porque se está afectando la zona del subendocárdico, la zona más sensible isquémica. Pero si la obstrucción es total, que es la fisiopatología del infarto de miocardio con ST, y ya pasaron más de 20 minutos, miren qué pasa, se eleva el ST. Y esta es la explicación de por qué yo diferencio mi infarto de miocardio sin ST del ST. Entonces, volvamos. Pero otra vez, no entendí. ¿Cuándo entonces se eleva el ST? Vamos a volver, vamos a hacerlo en orden. Entonces, vamos a hacer una lesión que es subendocárdica. O sea, solamente está afectando la zona más sensible a la isquemia. No es todo el miocardio. ¿Qué hace primero? Pone la T picuda. Primeros 20 minutos. Cuando pasan de 20 minutos, eso se deprime el ST. Entonces, en el subendocardio, cuando el compromiso es subendocárdico, en la isquemia se pone T picuda y luego de 20 minutos se deprime el ST. ¿Listo? Pero si la obstrucción es total y compromete todo el espesor de miocardio, en la isquemia lo primero que hace es una T invertida y luego eleva el ST. Si ustedes han hecho o han escrito ahí sentados lo que les acabo de decir, prácticamente lo único que les estoy diciendo es que son completamente inversos. En la lesión subendocárdica, en la isquemia, la T es alta y luego en la lesión el ST desciende. En cambio, en la subepicárdica es al contrario. En la isquemia, la T desciende y en la lesión el ST se eleva. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. Claro. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, luego vamos a la tercera fase, que es lo que se llama necrosis. Pero para que haya necrosis que se vea en el electro, yo solo necesito que el compromiso sea total del espesor. Entonces ustedes ya saben que el que da ondas Q usa, ¿y cómo se manifiesta? La presencia de estas onditas, ondas Q. Ustedes me dirán, ¿cómo así, profe? Pero es que en el electro normal usted nos enseñó, perdón que me devuelva, que si había onda Q. Sí, pero es que la onda Q es chiquitica. La onda Q patológica es aquella onda que sea más del 25% de profundidad de la R
O sea que si yo partiera esta R en 4 partes, la Q fuera más grande que un cuarto de esta R y que además durara más de un cuadrito. ¿Listo? Eso es lo que se llaman las Qs patológicas. Entonces, miren estas Qs grandes, profundas, ¿las ven? Entonces, esas ondas Q, y miren esto, se ve bien bonito para que lo vean. Miren el R y la elevación del ST. Este es un paciente que está en la transición entre lesión y necrosis. Tiene todavía el ST elevado, pero ya incluso está generando las ondas Q. Esto me dice que ya la zona que está ahí ya no la puedo recuperar y que a pesar de las intervenciones que haga, poco va a ser lo que yo vaya a recuperar. ¿Les queda claro la diferencia entre isquemia, lesión y necrosis? Sí, profe. Muy bien. Profe, Entonces, sí. Profe, bueno, más aquí vaya. Listo, dale. No, profe, sino que cuando estabas colocando las imágenes de la necrosis, las Q que se mencionó que eran Q patológicas, no se ven tan grandes. O sea, uno puede ver esas Q generalmente en varios electrocardiogramas. Y teniendo en cuenta que esa R está tan grandota, partida en 4. Pero parte estos en 4. ¿Cuánto mide esta R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cierto? 11 Sí, dividido señor. entre 4, ¿cuánto da? Por ahí casi 3. Listo, la cubo mide 1, 2, 3, 4, 5 y un pedacito casi 6. Ok, y en la D2, profe, en la derivación D2. Ah, bueno, pero es que específicamente por eso las Q se deben ver en al menos 2 derivadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta Q se ve un poquito más grande, esta se ve chiquitica, pero esta Q sí me dice que hay un componente grande en la cara inferior. Ah, ok, entonces incluso en algo, sí, igualito que el ST, ¿sí? Debe verse en al menos 2 derivadas, porque es que ustedes van a ver, y esto es un electro, pues que es una maravilla, o sea, lo perfecto, pero ustedes van a ver que en la gran mayoría de electros la Q se ve chiquitica aquí, ni siquiera a veces se ve. Profe, en la imagen que pusiste ahorita también había signo de la bandera. En la anterior. Sí, claro. Aquí está. Mírenla aquí. ¿Es signo de la bandera? Exacto, porque es la transición, está entre lesión y necrosis. Entonces, Si lo ven aquí, eso de ahí no sería un infarto R tan extendido. y elevación del ST. Esto es un infarto que por comprometerse D2, D13 ABF es un infarto de la cara inferior, por ende es de la descendente posterior y que ya hizo una lesión y que ya hizo necrosis. O sea que tal vez lo pueda intervenir, pero ya el daño está hecho y tal vez a pesar de las intervenciones que yo haga, no voy a poder recuperar mucho. Profe, una pregunta. Sí. Allí en ese caso, por ejemplo, si tengo un paciente donde digamos, la Q todavía no ha aumentado de su tamaño, pero sí tengo el segmento de CT, allí todavía podría, digamos, los procedimientos que se hagan, podría recuperar parte de esa zona afectada. Por supuesto. Parte o todo. O todo. Lo podría recuperar todo. Doctor, una pregunta. La lesión dice que las cosas son reversibles. ¿Sí? Doctor, en esta imagen de la necrosis aparece que está afectada la pared totalmente, ¿no? Entonces, usted nos decía que en las isquemias que son, o las lesiones solamente subendocárdicas, la obstrucción era incompleta de la arteria. En esos casos tienden a no generar Q. Hacen necrosis de la zona subendocárdica, pero no hacen Qs. Las Qs pueden aparecer solamente en las STs. No, mira que no. Puede el ST volver a su normalidad y ya. Por eso el infarto agudo con elevación del ST sí es un diagnóstico mucho más claro. Ustedes lo ven que cuando yo ya tengo dolor torácico y elevación del ST, yo digo, bueno, la obstrucción debe ser completa, estoy en una fase de lesión, entonces puedo hacer de todo. Y cuando ya aparezcan las Qs, yo digo, uy, seguramente tuvo una elevación del ST o una lesión que comprometió todo el espesor del miocardio y ya ha pasado tanto tiempo que generó Qs, ¿sí?
Entonces, eso es, por eso el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el único diagnóstico que se hace es con una elevación del ST y ya. No necesito absolutamente nada más. Y por eso quería volver a esta diapositiva que yo creo que ya les debe quedar un poco más claro. Y es que el infarto agudo de miocardio con elevación del ST tiene unas fases. Entonces ya saben que cuando empieza la isquemia, la T se invierte. Cuando ya hay lesión, el ST se eleva. Y es allí donde usualmente lo escogemos. ¿Por qué no se llama infarto agudo de miocardio con inversión de la onda T? Porque es que son los primeros 20 minutos. Si han pasado nunca un paciente, usualmente nunca, lo cogemos en los primeros 20 minutos. El paciente le da el dolor, llega a urgencias, han pasado más de 20 minutos, entonces ya el corazón le da el tiempo de que ya no invirtió la onda T, sino que ya pasó a la fase de lesión, donde se elevó el ST. Y esa es de las fases que más tarden. Por eso la definición de infarto agudo de miocardio es con elevación del ST. Y si dejamos que este paciente progrese, va a llegar a la onda Q. ¿Listo? Y esto es un diagnóstico clínico y de electrocardiograma. Y yo paso inmediatamente a la intervención. En cambio, ustedes ven que la obstrucción en el infarto agudo sin elevación del ST, yo puedo tener la T picuda, puedo tener la inversión del ST, o puedo incluso, muchachos, tener un electro normal. Por eso, lo primero que quería que habláramos era el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y es paciente con dolor típico que llevo electrocardiograma, el electrocardiograma me dice que tiene una elevación del ST, ya le hice diagnóstico. ¿Vale? Pero si yo llego yo tengo una pregunta. Típico, perdón, yo termino. Pero si yo llego con dolor torácico y el electro no tiene elevación del ST, puede tener cualquier otro cambio de los que acabamos de hablar. Entonces ustedes me dirían, doctor, es un infarto. No, porque resulta, muchachos, que la T picuda también la dan otras cosas, como el potasio alto. Puede ser propiamente del paciente. Y el descenso del ST lo pueden dar medicamentos. Entonces, no es tan específico como la elevación del ST. Por eso, el infarto, cuando yo ya descarté la elevación del ST, yo necesito otras herramientas para poder diagnosticar el otro concepto que se llama el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Listo, hasta ahí va. Dígame qué me iban a decir. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando los cambios electrocardiográficos se observan en una sola de las derivadas y no en dos, ¿qué significaría eso? Usualmente es por otras alteraciones, entonces, o que no le han dado tiempo para que la otra derivada también vaya de la mano de la primera. Entonces, uno repite el electrocardiograma en unos 15 minutos para ver qué ha pasado. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí. Y es con relación a un ámbito más práctico. Es común que, digamos, uno escuche a las personas y que dicen, no, pues a tal persona le dio tantos preinfartos, luego un infarto. Entonces, quería más o menos contextualizar esto que usted nos acaba de decir con lo que se conoce coloquialmente como un preinfarto o esas fases de preinfarto hasta llegar al infarto. Gracias. Ya, entonces, preinfarto es un concepto que no existe, primero que todo, para que lo aclaremos. Uno no se preinfarta, uno se infarta o no se infarta. Entonces, los preinfartos son los pacientes que tienen dolor torácico, pero que no tenemos diagnóstico ni de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ni de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y ese concepto se llama angina inestable. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profesor, ¿cómo es? Sí. Para hacerle otra preguntita, es que cuando estamos viendo la isquemia subepicárdica y subendocárdica, yo tengo una inquietud con respecto a la isquemia subepicárdica. Cuando tenemos esta isquemia, según la imagen, se mencionaba que estaba pues solamente en el subepicardio, pero se puede considerar que obstruye toda la vida hasta el subendocardio. Porque si yo ya tengo una zona, el problema es la imagen que no llegó hasta acá. Pero lo que yo le voy a entender es, si usted ya comprometió la zona que más oxígeno tiene, usted ya sabe que de por sí ya se comprometió la que menos oxígeno tiene. Cuando una lesión se denomina subepicárdica, ya tiene compromiso de toda la extensión del grosor.
Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿qué pasa, muchachos, cuando yo le hice el electro al paciente y no me salió elevación del ST, pero mi dolor es típico? Digo, bueno, entonces a mí me enseñaron que esto ya no es una elevación del ST, pero yo tengo que descartar que sea un infarto sin elevación del ST. Y para eso me he hecho mano de la fisiología. Entonces, si yo tengo un infarto, mi miocito se daña y mi miocito se rompe. Y eso es lo que se llama la injuria cardíaca. Cuando hay injuria cardíaca, la membrana del miocito se destruye y hay una pérdida de los elementos intracelulares al espacio extracelular, ¿cierto? Entonces, salen algo que se llaman los biomarcadores. Yo puedo tomar en la sangre muestra y medir una sustancia que esté dentro de los miocitos, que si yo la encuentro elevada en sangre, me está diciendo que el miocito se me infartó y que el miocito se dañó y que por eso se está liberando esa sustancia. Históricamente se han probado muchos biomarcadores, inicialmente la creatinina quinasa y sobre todo su fracción MB. Y eso ustedes ya lo han visto en fisiología. Pero miren que el problema de la creatinina quinasa es que la creatinina quinasa está presente en muchos tejidos, en el cerebro, en la próstata, en el pulmón, Y la MB, dijeron, pero es que es la fracción específica del miocardio, predomina en el músculo cardíaco en un 30%, pero puede también estar en un 1% en el músculo esquelético. Entonces eso hace que patologías como por ejemplo trauma, que yo reciba un golpe en el pecho, que yo tenga un problema pulmonar o en los si yo hago CrossFit o lo que sea, que me afecte el músculo esquelético, podría elevarme cualquiera de estas dos enzimas. Entonces no son muy específicas para poder hablar que sea de daño cardíaco. Hay una que le gustaba mucho al doctor Oscar Gutiérrez, que era la mioglobina. Ustedes recuerdan que la mioglobina es un componente intracelular. Y esa mioglobina era la que más rápido se elevaba cuando uno se infartaba, a las 1 a las 4 horas. ¿Cuál es el problema? Es que la mioglobina se eleva por cualquier cosa. Entonces, chévere que se eleve, pero el problema es que si se eleva, yo no sé si es específicamente por el corazón. Y la CKMB era mucho más específica, pero puede aumentar en situaciones que no sean infarto. Entonces, hasta ahí, terrible porque ninguno de los marcadores disponibles para la época servían, hasta que llegó la famosa troponina. Y ustedes se acuerdan de la troponina por allá en fisiología esquelética, de que habían 3 troponinas, la troponina T, la troponina C y la troponina I. La troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, la troponina I, que es la que se desplaza el sitio de unión, y la troponina C, que es la que se unía al calcio, ¿cierto? Resulta que la troponina fue descrita en 1963 y era parte del componente del aparato fibrilar. Entonces me van a decir, no, pero es que la troponina tampoco se podría, porque es que troponina hay en todos los músculos. Pues resulta que se empezaron a medir unas isoformas que son específicamente cardíacas, y que son la troponina T2 y la troponina I3. Y esas troponinas encontraron que no había troponina I fuera del corazón en cualquier momento del desarrollo neonatal, y que esa troponina T se expresaba en una cantidad mínima en el músculo esquelético, ¿cierto? Entonces, que la troponina T y la troponina I eran igualmente útiles, eran muy específicas del corazón, pero que podrían fallar un poquito cuando el paciente tenía un problema renal, porque la troponina T se filtra por el riñón. Entonces, cuando hay falla renal, la troponina T podría elevarse más que la troponina I. Pero las dos troponinas se podrían usar para yo poder decir que hay daño en el miocito. Y miren las troponinas. Las troponinas inician a elevarse a las 4 horas
que yo me infarto, alcanzan su pico 12 a 24 horas y miren cuánto duran elevadas, de 7 hasta 14 días. Y esta es la imagen que les quiero mostrar. Miren que las troponinas, me infarto y arranca su elevación, se elevan y pueden durar positivas hasta 14 días. Entonces la troponina era más específica de corazón, me hablaba de que el miocito había sufrido una disrupción y a su vez se elevaba y permanecía elevada mucho tiempo. Perfecto, era el marcador ideal. Si yo quiero ver que un miocito está dañado, entonces yo mido troponina. Y eso es lo que hacemos en los servicios de urgencias. Ustedes van a ver que a los pacientes les piden troponinas, puede ser la I o la T, dependiendo del servicio de urgencias donde estén. Y con eso, ustedes pueden saber de si cursa o no con un infarto de miocardio. Sí, que para esto fue un documento que salió en el 2018 que se llama la cuarta definición de infarto. Y él dice, mire, sí, ¿Será que por favor puede repetir? Es que se le cortó. sí, aló, Ya se ya, le escucha bien. que las troponinas, entonces miden de urgencia y la T, pero cuando están positivas y la clínica es 17, ustedes ya clínica y la troponina está elevada, ustedes pueden decir que seguramente ese dolor se atribuye a la disrupción del miocito por un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Entonces vamos a ver esto. Un segundo. Aquí, que hay un documento que salió en el 2018 que se llama la cuarta definición de infarto. Ellos dicen, mire, ¿cuándo usted considera que su paciente tiene un infarto? Cuando tenga síntomas compatibles con el infarto de miocardio, que tenga cambios en el electrocardiograma, o que desarrolle ondas Q, o que tenga incluso pérdida en un ecocardiograma de una la angiografía. Profe, se te ¿Aló? trabó. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Profe, muchas interferencias. ¿Qué va desde ondas Q? Ok, entonces la evidencia de que una parte del corazón no se mueve bien por un ecocardiograma o la identificación de un trombo en una angiografía coronaria. Entonces, muchachos, les presento una angiografía coronaria. Entonces, ¿qué es esto? Estos son los vasos, es lo que vemos de la anatomía, ¿sí? Estos son los vasitos normales. Entonces, vamos a ver el de un paciente que se le taponó un vaso. Aquí a este paciente se le taponó la descendente anterior. ¿Cómo sé que se le taponó? Porque no aparece aquí y aquí debería aparecer. Ahora imagínense que yo por un estudio diagnóstico y terapéutico que ahorita vamos a ver, lo destapo. Miren cómo logro destapar ese vaso. Aquí estaba tapado y aquí se destapa. Y allí yo logro poder recuperar la perfusión. Y cuando yo les hablo de que la lesión es reversible, es que cuando ustedes logran que se destape ese vaso tapado, ustedes pueden recuperar la irrigación del miocardio y que el paciente recupere la funcionalidad de los miocitos, excepto si el paciente ya tiene necrosis, porque si ya hay necrosis, ya hay pérdida de esa zona y ya no hay cómo recuperarla. Entonces vamos a hacer un resumen, muchachos, y vamos a integrar todo lo que hemos visto ahora. Entonces, ¿cómo se define infarto agudo de miocardio con elevación del ST? Es el paciente que tiene un dolor típico y que tiene un electrocardiograma con elevación del ST. ¿Necesito medirle troponinas? No, no requiero. ¿Por qué? Porque si el dolor es típico y el electro me muestra elevación del ST, mi diagnóstico está hecho. Doctor, ¿qué pasaría si yo le midiera troponinas a ese paciente? Claro que las pueden medir. ¿Cómo creen que van a salir? Pues si todo el miocardio está, todo el grosor está en lesión, pues van a salir masivamente elevadas.
Entonces no tiene sentido que yo espere unas troponinas para hacer un diagnóstico. Por eso yo les digo aquí, no requiero troponinas para el diagnóstico. Seguramente van a estar elevadísimas. Pero entonces, dolor con electrocardiograma con elevación del ST. Ah, bueno, entonces, ¿qué es infarto agudo de miocardio sin elevación del ST? Pues es el mismo dolor agudo con un electro que no tiene alteraciones en el ST, no tiene elevación del ST. Puede tener cualquier cosa, T invertida, T pico, lo que sea, pero no tiene una elevación del ST. Como no tiene elevación del ST, no puedo hacer diagnóstico de elevación del ST. ¿Cómo confirmo que el paciente tiene un infarto? Ah, pues a este le tomo troponinas. Y si las troponinas salen elevadas, lo que yo sé es que el miocito está destruido, está sufriendo, y lo que estoy es en contexto de un infarto. ¿Listo? ¿Esos dos conceptos están claros, muchachos? Sí, Sí, señor. Muy bien. Y ahora por allá alguien me dijo, doctor, entonces, ¿qué es un preinfarto? Ah, perfecto. El preinfarto de los abuelitos es el paciente que me llegó con dolor torácico. Listo. Yo soy un muy buen clínico y sé que alta probabilidad. Listo. Le hice un electro. No tiene elevación del ST. Perfecto. Entonces el doctor Ayala me dijo que si no tenía elevación del ST, le tomara troponinas. Y las troponinas salieron negativas. Ah, un momento, pero es que a mí el doctor Ayala me enseñó que la clínica estaba por encima de los exámenes. Entonces, si el electro es normal y las troponinas son negativas, yo necesito realmente descartar que el paciente tiene un evento coronario, un síndrome coronario agudo. Entonces, antes de que yo diga eso no es nada, y aquí, muchachos, es el error de muchos médicos por fuera. Muchos pacientes llegan con el dolor típico y dicen, ah, es que su electro es normal y las troponinas son negativas, salida. No, espere un momentico. Posiblemente es un paciente que se está tapando y destapando, tapando y destapando. Entonces ese paciente lo debo llevar a un estudio específico que se llaman pruebas no invasivas. Ese paciente se debe llevar al corazón a llevarlo a estrés. Vamos a llevar ese corazón a estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos al paciente a correr en una banda y miramos si el electrocardiograma cambia. Eso se llama prueba de estrés. O lo pongo un medicamento por la vena que aumente la frecuencia cardíaca del corazón y entonces luego yo veo con ese ecocardiograma que yo les mostré si alguna parte del corazón dejó de moverse. Eso se llama ecocardiograma estrés. O hay estudios muchos más avanzados que son de medicina nuclear que se llama el MIBI o medir incluso con una imagen qué tanto calcio tienen las arterias coronarias. Miren el avance. Si cualquiera de esos estudios sale positivo, el paciente tiene una angina inestable, que es el paciente que sí tiene dolor, pero que el electro me había dicho que no era un ST y las troponinas me habían dicho que no era un infarto sin ST. Estamos en el contexto de una angina inestable que en cualquier momento se va a convertir en cualquiera de estos dos. Pero lo cogí a tiempo y voy a intervenirlo para prevenir que mi paciente tenga uno de estos dos. Si el paciente con dolor, con electro normal y con troponina normal, yo le hago cualquiera de esos 4 estudios y son negativos, mire, definitivamente yo le he hecho de todo y he confirmado que su dolor no es cardíaco y debemos buscarle otras causas a su dolor. Y ese es el paciente que le digo en urgencias, mire, el dolor de mi paciente no es coronario, no es un síndrome coronario agudo, busquémosle otra causa. Finalmente, muchachos, el síndrome coronario agudo es la suma de estos 3 conceptos. Un síndrome coronario agudo es o un infarto con elevación del ST, o un infarto sin elevación del ST, o una angina inestable. Profe. Si no es ninguno de los 3, el paciente no cursa con un síndrome coronario agudo. Dígame. Profe, pero si pregunta, en este caso, digamos, si se le hace al paciente con angina inestable la prueba de esfuerzo y pues obviamente o se le inyecta el medicamento y se le aumenta el ritmo cardíaco, inmediatamente se le toma el electro, ¿habría aumento del ST?
Exacto, puede haber el evento del ST. Ya eso es mucho más avanzado, muchachos. Ya eso es incluso de cardiólogo y los cambios que hace una angina inestable en la prueba de esfuerzo, pero hace cambios en el ST, exacto. Gracias, profe. Profe, qué pena. ¿Se dice prueba de estrés o prueba de resistencia? O sea, ¿es lo mismo? No, prueba de estrés, normalmente, y ecocardiograma estrés. O prueba de esfuerzo, perdón. Prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo y el otro es ecocardiograma estrés. Profe, yo tengo una duda. Sí. En esas anginas inestables, o sea, ¿qué es lo que hace que se tape y se destape? Por ejemplo, usted sabe que los trombos que son plaquetas y que yo tengo y factores de la coagulación y yo tengo un sistema fibrinolítico. Puede ser que me haya obstruido parcialmente y mi sistema fibrinolítico es tan inteligente que ¡pum! Disolvió el trombo y el paciente le pasa el dolor. ¿Sí? Entonces recuerden que a pesar de yo estarme tapando, mi sistema fibrinolítico está tratando de compensar y de evitar que los trombos que se acaban de formar progresen y tratan de disolverlos. Ok, gracias. Claro, hasta ahí, muchachos. Esto es lo que llamamos síndrome coronario agudo. Entonces, siempre cuando llegue a urgencias, un paciente con dolor torácico típico, digo, listo. Entonces, mi primera sospecha diagnóstica es que tiene un síndrome coronario agudo. Le hago todos los estudios y mi diagnóstico final no puede ser un síndrome coronario agudo. Yo tengo que clasificarlo en cualquiera de los tres. O es un infarto con ST, o es un infarto sin ST, o es una angina inestable, o descarto el síndrome coronario agudo. ¿Vale? Y por último, vamos a ver, por allá les hablé del síndrome coronario crónico. Y el síndrome coronario crónico era ese paciente que no se tapaba agudamente, sino que era el paciente que tenía un dolor con el esfuerzo. Y eso es lo que mucha gente llama la angina estable, que es la diferencia de la inestable. La angina inestable es aguda, la angina estable es crónica, ¿sí? Pero lo pueden llamar síndrome coronario crónico. Las guías actuales lo llaman más síndrome coronario crónico. Es el paciente que por ese vasito tapado crónicamente de puro colesterol solo hace dolor con el esfuerzo. ¿Cómo lo diagnostico, muchachos? Pues yo ya sé que si él hace dolor con el esfuerzo, pues hagámosle una prueba con un ecocardiograma donde yo lo ponga a correr o le pongo un medicamento para acelerar ese corazón y veo un ecocardiograma antes del esfuerzo y después del esfuerzo. Si yo demuestro que el corazón pierde funcionalidad con el esfuerzo, me confirma que hay un síndrome coronario crónico. ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tratamientos existen cuando a mí me da un infarto agudo de miocardio? Tenemos dos. Tenemos la trombolisis farmacológica, que es poner un medicamento que se llama un RTPA, que es un activador del plasminógeno, que lo que hace es que activa todo ese plasminógeno y lo vuelve plasmina, el de la sangre. Y van y disuelven ese trombo. Miren ese trombo aquí adherido, ese medicamento lo disuelve. La trombolisis farmacológica solo se puede usar en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Con elevación. ¿Podría repetir eso? Es que me corté mi celular. Que el RTPA, que es un medicamento activador del plasminógeno, solo se puede usar en infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Solo en el infarto con elevación del ST. ¿Por qué, profe? Porque los estudios mostraron que el medicamento tiene beneficio, o sea, destapa más los vasos y tiene mucho menos riesgo de sangrado cuando el trombo es lo suficientemente grande como para estar obstruyendo completamente un vaso. En cambio, cuando se tromboliza al no ST, es mucho más el riesgo de sangrado que de beneficio, porque usualmente la obstrucción es mucho más pequeña. Y por el otro lado, tenemos otro que se llama la angioplastia con stent. ¿Qué es eso? El paciente es llevado al cateterismo que yo les mostré acá. Es esto lo que les voy a mostrar. Miren bien la imagen. Y entonces, ¿qué hace? Lo que hace es introducir en este vaso que estaba tapado una sonda e infla un balón. Al inflar un balón, hace que se separe la placa, abre un espacio entre ella y desinfla el balón y en medio de donde estaba el balón pone una mallita.
y esa mallita que logra mantener separada la placa y permeabiliza el flujo del vaso. La angioplastia con stent, ¿sí? Qué pena, no entendí por qué era mejor cuando el trombo es mucho más grande. ¿Perdón? No te escucho. Sí, ya me escucho. ¿Aló? Sí. No entendí por qué era mejor cuando el trombo estaba muchísimo más grande que cuando era más pequeño. Porque si el trombo es muy pequeño, el beneficio es menor y se ha demostrado que la tasa de sangrado, porque recuerden que esto es un efecto sistémico, o sea, yo activo el sistema fibrinolítico en todas partes, entonces hago que el riesgo de sangrado de mi paciente sea mayor. ¿Sí? Cuando uno evalúa riesgo-beneficio en los pacientes, encuentra que en la elevación del ST es más el beneficio que el riesgo. En cambio, en el no ST es mucho más alto el riesgo que el beneficio. Es más el riesgo de sangrado. Gracias. Y este del stent lo puede utilizar tanto en ST como en no ST. Muy bien, exactamente. ¿Claro? Sí, señor. Sí. Muy bien. Listo. Todo paciente que haya sido llevado, que tenga un infarto agudo de miocardio, cualquiera, sea ST o sea no ST, debe recibir unos medicamentos. Y todos deben recibir aspirina, de por vida. ¿Por qué? Porque la aspirina altera las plaquetas y hace que las plaquetas no se adhieran. Y entonces disminuye el riesgo de que se vuelva a formar otro trombo en las coronarias. Todo paciente debe recibir un IECA o un ARA2. De manera, ¿sí? Profe, qué pena. Bueno, ahí va mi pregunta porque, digamos, en el uso profiláctico de la aspirina, muchos pacientes que han tenido eventos cardíacos trombóticos, pues ya son adultos mayores. Entonces, pues, ¿cómo se maneja? Porque, digamos, estos pacientes no tienen como más riesgo con el tema de las úlceras gástricas. No, al contrario. Lo que se ha demostrado es que la aspirina, independiente de la edad, debe ser recibida después de un evento coronario por todos los individuos, independiente de qué grupo etario se encuentren, porque su beneficio es mucho mayor que su riesgo. Obviamente, los ancianos tienen piel más frágil, pueden tener más cáncer gástrico, pueden tener muchas de estas vainas, pero el beneficio que tiene la prevención de un nuevo evento coronario es muchísimo mayor. Entonces, en todos los pacientes debería recibir la aspirina, excepto que, bueno, es que mi abuelito tiene un cáncer gástrico activo y lo único que hace es sangrar. Bueno, si lo que más tiene, el mayor riesgo que tiene es sangrado, y yo sé que le voy a dar aspirina, pues la aspirina lo va a matar, porque entonces va a continuar el sangrado. Bueno, ahí reevaluemos, digamos que no. Que es que mi paciente tiene un problema, mi paciente tiene un sangrado uterino por, no sé, por miomas. Entonces ella sangra y sangra todos los días. Entonces le pongo la aspirina. No, espérate, primero resolvamos el problema de los miomas del útero y luego le ponemos la aspirina. Obviamente hay condiciones que evitarán que yo pueda dar la aspirina, pero siempre, siempre lo primero será resuelva la situación que evita que usted dé la aspirina y por favor reinicie la aspirina. Profe, esta pregunta es muy especializada, pero digamos... Muchachos, termino antes, pues la suspensión de la aspirina sería, obviamente, hasta que resuelva la situación, pero... ¿Y la reinicio? ¿En cuánto tiempo? ¿Inmediatamente la reinicio? No, depende de la situación. No, depende de la situación. Si yo, por ejemplo, me acaban de hacer una cirugía, pues hombre, esperemos que el cirujano considere que ya la cicatriz ya la herida quirúrgica tiene bajo riesgo de sangrado, que la hemoglobina no haya caído, que el paciente ha estado estable. Lo reinicio cuando las condiciones estén hechas para eso. No te puedo decir en cuánto tiempo porque cada condición será diferente. Y yendo a la pregunta de Santillana, ¿cuánto es lo máximo que lo puedo dejar sin aspirina? No, lo puedo dejar mucho tiempo, lo puedo dar un mes. Obviamente, el efecto de la aspirina tiene una ventaja y es que dura de 7 a 10 días en sangre, pero la aspirina se puede dejar el tiempo que sea necesario, pero tan pronto ustedes puedan reiniciar la aspirina, reinícienla. Profe, ¿qué le podemos dar a un paciente que tiene alergia a los AINES? Entonces, si tiene alergia a la aspirina,
que es muy rara, entonces lo que podemos dar es otro antiagregante, que son los P2Y12, que aquí están. Entonces, ¿qué tenemos? El clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. ¿Listo? Listo, Profe, profe. Ya vamos a pregunta. hablar de cuándo se dan. Sí, o sea, digamos que yo había escuchado de que al menos dentro del, ayer estaba leyendo una cosa de Cochrane para RCP y decía que los pacientes que se les daban aspirina más clopidogrel tenían mucha mejor prevención contra efectos adversos, si ya tenían historial de infarto de miocardio, pero que tenían mucho riesgo de sangrado gástrico, por ejemplo, en ancianos. Entonces, en ese caso, sería mejor darles o clopidogrel solo o aspirina solo, pero no dice cuál tiene mejor significado, o sea, No, mejor evidencia. depende. Si usted tiene un stent y es que usted ya le puso esta mallita tiene alto riesgo de trombosarse. Entonces, el paciente se reinfarte, porque es que es un elemento que no es natural, que está ahí en un vaso y está haciendo, un cuerpo extraño. Como es un cuerpo extraño, entonces lo ideal es que usted le dé tanto la aspirina como el inhibidor de P2Y12 al menos por un año. Después de ese año, usted se queda con uno de los dos antiagregantes. El más estudiado es la aspirina. Si el paciente no se le ha puesto ningún stent, sino que no sé, no se le pudo poner por alguna razón, las guías también recomiendan que se intente dar los dos medicamentos por un año, o al menos hasta cuando usted pueda. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de aparición de trombos. Lo que usted dice es cierto, hay mayor riesgo de sangrado y por eso cuando ustedes pasen por medicina interna van a haber estrategias para determinar qué paciente le damos, se llama doble antiagregación, una doble antiagregación acortada o una doble antiagregación alargada o que mejor no doble antiagregación. Eso ya es mucho más especial, es más específico. Pero ténganlo presente que la suma de aspirina y inhibidor de P2Y12 sí deben considerarlo en todos los pacientes. Profe, yo tengo una duda respecto a eso. Es que yo vi que ahorita salió un estudio con, precisamente después de este ticagrelor y se quita la aspirina, o por ejemplo el Twilight. O sea, esos estudios dicen que uno puede quitar la aspirina y continuar simplemente con el inhibidor P2Y12. Pero ayer el profesor de farmacología nos dijo que eso, o sea, que eso es lo que me va a llevar a hacer un infarto y que eso es patrocinado por la industria, pero esa evidencia... El problema del Twilight y el problema de otros estudios que son se me escapa el nombre del otro. StopDAP. Gracias, StopDAP 1 y StopDAP 2. Es que miren las características de los pacientes que se incluyeron y son pacientes de alto riesgo de sangrado pero bajo riesgo trombótico. Entonces son una población en la cual si yo diera los dos medicamentos, posiblemente es más el riesgo de que sangre que no. Si yo usara esa estrategia en un paciente con alto riesgo trombótico, posiblemente el stent se me va a tapar. Por eso, esos estudios son específicamente para unas poblaciones que son alto riesgo de sangrado pero bajo riesgo trombótico. Ok, muchas gracias, profe. Profe, pregunta, ya para el caso, digamos, lo que dice que pues ahí habría que incluirle un ARA o un IECA. Ajá. Si es un paciente, por ejemplo, que joven, que se infartó y no tiene... hipertensión, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque resulta que ese IECA ahora miren todo lo que hace. Disminuye vasoconstricción, disminuye poscarga, disminuye el estrés cardíaco, altera la RAPS, disminuye precarga, disminuye la demanda de oxígeno, tiene muchos efectos a nivel miocárdico y se ha hecho que disminuye la formación de cicatrices a nivel del miocardio. ¿Pero no produciría hipotensión? No, porque usamos las dosis más pequeñas tolerables. Entonces, por ejemplo, si en el April la dosis es de 5, pues le ponemos 2.5 si el paciente no lo tolera. Ya en caso de que el paciente está hipotenso, muy hipotenso, no, pues no lo podemos usar. Ya entiendo, profe, gracias. Profe, ¿está hablando? No se escucha, por lo menos yo no.
Muchachos. Listo, ya. Ahora sí, profe, ahora sí lo escuchamos. Sí, es que ahorita no se le estaba escuchando. Ok, entonces que dejemos hasta aquí. La próxima clase ya nos vemos presencial y empezamos con tromboembolismo pulmonar. Que si les queda todo claro, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Listo, pero gracias. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Sí. La prevención secundaria, no entendí. ¿Incluye la aspirina, los IECAS y qué más? Los P2Y inhibidores. Aspirina, inhibidor de P2Y12 al menos por un año, la estatina de alta intensidad y los betabloqueadores. Los betabloqueadores tienen indicación, ya guarden esto porque eso lo haremos la próxima clase cuando la FEBI sea menor del 50% realmente, porque esta semana salió un artículo nuevo en donde reevalúa el uso de los betabloqueadores, pero fuerte muchachos, aspirina y ECA-UARA2, la estatina de alta intensidad, que esos son de por vida, y el inhibidor de P2Y12 al menos por un año. Profe, pero entendí que, digamos, se miraba según cada caso, ¿cierto? Digamos que Sí, la por duración supuesto. y todo eso. Exactamente. Ok. Profe. Entonces quiere decir que un paciente que me presente infarto agudo de miocardio, sea con elevación o no elevación del segmento ST, ¿debo usar sí o sí aspirina y ECA-UARA2 y los otros medicamentos? Sí. O Yo sea, estoy hablando, todos los no estoy medicamentos. especificando de cuál infarto, todos tienen que recibir el mismo manejo. Ahora. O sea, todos tengo que recibir estos 5 medicamentos del paciente. Ajá, sí. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Entonces, digamos que uno le quita clopidogrel porque cuando va a tratar la úlcera péptica para que no interactúe con los inhibidores de bomba de protones. Entonces, tú me dices que lo tengo que mantener por máximos 1 año o 6 meses, ¿cierto? Mínimo, ajá. El clopidogrel. Ajá. Entonces, si yo lo tengo que suspender para el clopidogrel, ¿lo puedo volver a iniciar y continuar los meses que le falten? O sea, que lo tuve que suspender por una situación. Sí, porque como él interactúa con inhibidor de bomba de protones, Sí, pero no interactúa con todos, solamente interactúa con omeprazol. Si usted tiene que dar algún otro inhibidor de bomba de protones, el pantoprazol, por ejemplo, no interactúa con clopidogrel. Entonces puedes dar pantoprazol. Ah, dale, gracias. Profe, una pregunta. Profe, es que a mí no me quedó muy claro lo de cuándo se debe dar un ECA-UARA2. ¿Es cuando ya la aspirina está completamente contraindicada? No, siempre, independiente de la aspirina o el P2Y12. Miren que es a todos los pacientes, son medicamentos que se usan en todos. O sea, se mandan juntos. No es que reemplace. Ajá, sí. Ah, listo, profe. Listo, gracias, profe. ¿Otra vez nos dice cuándo se utilizan los betabloqueadores? ¿Cuando la FEBI es mayor a qué? Los betabloqueadores cuando la FEBI está por debajo del 50%. Dale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos. Listo, Entonces, nos profe, vemos la otra semana. gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe, gracias.